Son cifras que son terribles, pero que además hablan sobre un problema que no estamos logrando atajar. Queremos conversar de ellas con Carolina Sobarzo, socióloga e investigadora de la Fundación Amparo y Justicia. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Súper Hola. bien, Carolina, Hola, gracias por conversar con nosotros. La mayor cifra de víctimas menores de edad en 7 años, ¿no? Sí, así es. El año 2024 la cifra aumentó al doble si la comparamos con el primer año con el que contamos información, que es el 2018, pasando de 37 víctimas a 76. Y como bien decías, eso implica que el año pasado en nuestro país cada 5 días murió un niño víctima de homicidio. Ay, qué horror. Que además habla de esta disonancia, ¿no? Cuando uno mira la foto general se está hablando de quebrar la curva de homicidios, algunos dicen, bueno, se quebró la curva de homicidios, pero cuando uno empieza a mirar los datos no cuantitativos, sino que cualitativamente hablan sobre un problema mayor. Pareciera que la violencia con menores de edad involucrados sean utilizados por el crimen o como víctimas del crimen solo aumenta. Sí, así es. Normalmente o comúnmente últimamente se está visibilizando mucho aquellas víctimas, niñas, niños, adolescentes, víctimas vinculadas a delitos, pero no es la única realidad. Hay dos patrones bien definidos con los datos que actualmente tenemos disponibles. El primero de ellos efectivamente es el grupo de adolescentes, en donde, la mayoría de ellos, el 90%, son hombres, son víctimas de arma de fuego, en contextos delictuales principalmente, y los delitos ocurrieron en la vía pública. Es un patrón súper claro y bien definido. Pero tenemos otro patrón que es en donde nosotros creemos que hay más desinformación, nos falta profundizar, y es en aquellos menores de 14 años. En ese caso, la mayoría de estas víctimas, si bien siguen siendo hombres, hay un porcentaje importante, casi un 40% de ellos son mujeres, son niñas. Fueron víctimas también con arma de fuego, pero además con una categoría que se denomina por el Observatorio de Homicidio como otros, que es una categoría en la que entra la fuerza corporal, los objetos contundentes, son otros mecanismos de muerte. Y estos homicidios principalmente, más del 50% de ellos ocurrieron en domicilio particular. Si bien esto no dice necesariamente que haya sido el hogar de los niños, porque es una categoría que habla específicamente del lugar físico donde ocurrió, pero sí nos hace al menos sospechar de cuáles fueron las circunstancias de esos homicidios. ¿Y cuáles fueron esas sospechas? Nosotros creemos que puede haber un factor importante vinculado a la violencia intrafamiliar. Y esto debido principalmente que estos dos patrones que les comentaba están muy presentes en la literatura internacional, en la evidencia internacional donde se ha profundizado, se observan las mismas realidades, y en las víctimas de menor edad, digamos, se concentran aquellas causas más vinculadas a violencia intrafamiliar, especialmente en los niños menores de 5 años. El año pasado, la subsecretaria Verónica Silva, de la Subsecretaría de la Niñez, de hecho mencionó en algunas de las cifras que ella dio a conocer que hasta ese momento, que eran cifras del año 2023, el 25% de los homicidios de niños, niñas y adolescentes, las víctimas tenían menos de 5 años. Creemos que en ese grupo de víctimas hay que profundizar. Para eso creemos que es súper importante revisar las trayectorias vitales de las víctimas de estos casos. Sí. Te quería preguntar respecto de un tema como cultural que parece como estar permeando cada vez más. Siento yo que nos acostumbramos a estas noticias y quizás como enfrentarlas desde los medios, desde la justicia también, pasa por ese tema como cultural, que uno empieza a ver cada vez más seguido esta noticia y las empieza como a normalizar. ¿Eso también nos está pasando en Chile? Sí, de todas maneras. Yo creo que el aumento de crimen organizado también ha tenido un efecto mediático súper importante y que a veces nos hace como llevar todos los fenómenos que están ocurriendo bajo esta misma explicación. Y nos hace tener un poco una mirada más general también del fenómeno.
Y hay muchas otras cosas que están pasando. Los contextos de violencia en torno a la infancia están en todos los lugares, están en la escuela, están en los hogares, están en el barrio, y no siempre están vinculados necesariamente a crimen organizado, sino que también a fenómenos más particulares de violencia y delito. ¿Y por qué terminan siendo los...? Bueno, uno entiende que porque son el contexto más vulnerable, ¿no? Un menor de edad es claramente más vulnerable que un adulto, pero qué curioso que incluso cuando empiezan a, comillas, mejorar, y mejorar digo entre comillas porque es bajar de muy malo, cifras en adultos empiezan a aumentar las de menores de edad, ¿no? Como que no se logra atacar el fenómeno de manera integral, sino que al parecer se termina descuidando un factor importante que es además los sujetos que más deberían ser objeto de protección de derechos. Claro. Exacto. Creo que en el último tiempo las políticas han estado muy enfocadas en lo criminal y se ha, como bien dices tú, descuidado un poco este aspecto proteccional. Si bien hoy día tenemos una ley de garantía y tenemos algunas herramientas que nos permiten mejorar la protección de niños, niñas, adolescentes, creo que eso está muy bien instalado en el discurso de las instituciones, pero no siempre en las acciones institucionales. Por ejemplo, priorizar los procesos que tienen que ver con niños, si bien ha estado internalizado, sobre todo en el aspecto de la justicia familiar, pero en el ámbito criminal no sé si está tan priorizado, no hay protocolos. Nosotros hemos visto como hay países en donde casos que vinculan a niños como víctimas son prioridad obligatoria para todo el sistema. Claro. Sí. Carolina Sobarzo, estamos conversando con la socióloga, además de Fundación Amparo y Justicia. Déjame preguntarte, no sé si ustedes tienen esto como medición o si lo incluyeron en este informe, ¿no? Pero por la deserción escolar también es un factor, ¿no? También es un factor donde los niños están a su suerte, digamos, donde están con mucho más tiempo, donde están descuidados y donde pareciera ser que en el país también hay cierto descuido por este concepto, ¿no? Sí, mira, no puedo hablar con tanta propiedad del aspecto educacional porque nosotros no nos hemos dedicado a profundizar en ese aspecto, pero sí lo que te podría comentar es que como fundación impulsamos la creación de un grupo intersectorial con 11 instituciones públicas que estamos trabajando en acciones y estrategias para prevenir y también investigar mejor los casos de homicidios de niños, niñas y adolescentes. Y en ese contexto hemos conocido algunas acciones que también están desarrollando las instituciones públicas. Desde la Subsecretaría de la Niñez, por ejemplo, han establecido preliminarmente algunos factores de riesgo importantes en estos casos, basado en este análisis de trayectoria, y uno de ellos tiene que ver con la deserción escolar. Pero también es muy sabido que la deserción escolar es una cifra que no está tan bien registrada siempre desde el sistema educativo, entonces también eso hace a veces que se invisibilice el riesgo. Carolina Sobarzo, socióloga, investigadora de la Fundación Amparo y Justicia. Importantes cifras que tener claro y poner sobre la mesa. Te queremos agradecer muchísimo estos minutos para conversar con Radio Infinita. Gracias, que tengas buen fin de. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.